Hola, soy Miguel Ángel Muñoz de La Reveladora. Hoy vamos a ver cómo funcionan estas dos herramientas de Datacolor, específicamente diseñadas para conseguir una reproducción fotográfica correcta de la luz y el color. Se utilizan en conjunto, pero vamos a ver por separado cómo trabajar, sobre todo en postproducción, con cada una de ellas. La que está en la parte superior se llama SpiderCube. Es una herramienta que no utiliza un software exclusivo, es decir, funciona con cualquier herramienta de conversión RAW con la que trabajéis, y su función fundamental es poder ayudarnos a modificar con precisión el contraste, es decir, la diferencia entre el tono más claro y el más oscuro, la gradación tonal, es decir, la cantidad de tonos intermedios, y el balance de blancos. Como podéis ver, tiene una parte que es gris. La herramienta que está abajo, esta paleta de colores, esta tabla de colores, es el Spider Checker. Es una herramienta que sí que necesita de un software asociado, y su función fundamental es conseguir una reproducción del color precisa. Por decirlo de algún modo, lo que hace es eliminar las influencias en el color que puedan producirse por la lente, por el objetivo que empleemos, por la cámara y su sensor, y por el conversor RAW genérico. Su función es hacer que todo ese proceso sea lo más transparente posible y que lo que aparece en nuestra fotografía tenga el máximo parecido posible con los colores que había en la realidad. Estas herramientas pueden utilizarse con varios programas. En nuestro canal de vídeo veremos cómo utilizarlas con Lightroom y con Photoshop en vídeos separados, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizarla con Adobe Camera Raw para Photoshop CS6. Vamos a ver en este caso cómo aprovechar Spider Checker para resolver adecuadamente un trabajo de encargo, en concreto un trabajo de interiorismo. Lo primero que haremos es abrir la fotografía en la que fotografiamos Spider Checker con la luz disponible. Spider Checker está fotografiado aquí con la luz disponible, una mezcla entre luz ambiente y luz artificial, la misma que utilizaremos para el resto de fotografías en todo el trabajo de interior. Lo primero que hacemos es aprovechar estas dos columnas de cuadrados que hay aquí para realizar un balance de blancos. Seleccionamos la herramienta Equilibrio de blancos o balance de blancos y nos vamos al cuadrado E2. Al pulsar en él, directamente Camera Raw lo que hace es reequilibrar la cantidad de rojo, verde y azul para que haya una misma cantidad de los tres, y para ello aprovecha los cursores de temperatura y matiz. Podemos comprobar que la corrección se ha realizado viendo los valores RGB abajo a la izquierda del histograma y viendo que ahora en toda la columna de tonos grises neutros los valores son aproximadamente los mismos. Si encontráis una diferencia de más o menos 2 puntos arriba o abajo, no es una diferencia muy grande, es decir, no hay una dominancia de color de un tono u otro. Valores de, por ejemplo, en este caso 24, 25, 25, 23, 25, 24 mostrarían en cualquier caso un tono que sigue siendo neutro. Con variaciones de 1, 2, 3 valores es muy poco. Estamos en una escala de 255 más 0. Bien, lo que estamos haciendo ahora lo podréis ver si en cualquier momento necesitáis seguir paso a paso el proceso. El software de Spider Checker os lo indica. Es tal cual el proceso que vamos a realizar ahora. En primer lugar, como hemos visto, realizar el balance de blancos en el cuadrado E2. Veis, aquí tenéis las letras para las columnas y los números para las filas. Después de haber realizado este balance de blancos, después de conseguir que los tonos sean neutros, lo único que tenemos que hacer es establecer el contraste, es decir, cuáles serán los tonos más claros y qué valor deben tener, y cuáles serán los tonos más oscuros y qué valor deben tener. Todo el resto, gradación tonal y distribución cromática, la realizará el software de Spider Checker. Por tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es establecer cuál será el valor de blancos, la zona de máxima luminosidad, pero que no desaparezca por la parte derecha del histograma. El software de Spider Checker nos aconseja que lo dejemos en un valor de 230, 230, 230. Es decir, rojo, verde y azul, 230 cada uno. Seguimos hablando de tonos neutros, con lo cual el valor para los tres sigue siendo el mismo. Para ello, nos vamos al cursor de blancos y vamos subiéndolo hasta asegurarnos que es el de máxima luminosidad, tengamos 230. Si queréis realizarlo de manera más cómoda,
Como es un poco difícil mover el cursor y tener que ir yendo al cuadrado para medir, lo que podéis hacer es dejar el cursor en el cuadrado para ir midiendo y con la tecla de arriba y abajo ir moviendo los valores punto a punto en el cuadrado. De esa manera, el cursor sigue midiendo en el cuadrado E1 mientras vosotros seguís modificando los valores para los blancos. Seguimos yendo hacia arriba y tenemos que dejarlo en un valor de 230 para cada uno de ellos. Ya lo hemos conseguido. En este caso en concreto, subiendo a 50 más 50 los valores de los blancos, hemos conseguido que el valor RGB, la medida RGB, se quede en 230, 231, midiendo en el cuadrado E1. Ahora vamos a hacer justo lo diametralmente opuesto. Ajustar el valor de los tonos negros. Para eso nos iremos al cuadrado E6, que es este de aquí abajo, y ahí hemos de conseguir que haya un valor de 10, 10, 10 aproximadamente. Es mejor que no sea más bajo para que los tonos oscuros no sean demasiado negros, es decir, no se pierda demasiado el detalle. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, dejamos activo la entrada de valores del cursor de negros, nos vamos con el puntero al cuadrado E6. Nos hemos quedado en un valor de 9, 11, 11. Estas variaciones mínimas se pueden producir simplemente porque haya cualquier incidencia de un mínimo reflejo con una mínima tendencia de color en alguno de los cuadros. Las variaciones, como os decía antes, de hasta 2, 3 valores en cada uno de los canales no suponen un problema. Los tonos siguen siendo neutros. Si os fijáis ahora y comparáis con la imagen anterior, os daréis cuenta de que de repente hemos ganado en viveza. Los colores son mucho más vibrantes, están mucho más saturados y no hemos modificado en ningún momento los valores de saturación. Lo único que hemos hecho ha sido estirar la gama de tonos, separarla, distanciar los blancos de los negros y con eso conseguir que haya una mayor gradación tonal, una mayor cantidad de tonos intermedios. Cuando ya tenemos esto, nuestra imagen ya está en principio. Toda la labor que deberíamos hacer en Camera Raw ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir la imagen en Photoshop. Cuando tenemos la imagen abierta en Photoshop ya no tenemos que hacer nada más con ella. Solo tenemos que guardarla en el formato adecuado para que el software específico de Spider Checker pueda abrirlo. Y lo que haremos es ir a Archivo, Guardar como, y guardar esta imagen como un archivo TIFF a 16 bits y con el perfil de color de Adobe RGB 1998. Yo prefiero mantener el mismo nombre que tenía el archivo RAW para poder mantenerlos juntos en la misma carpeta. Guardamos. Y ya tenemos hecha esta parte. La siguiente parte hay que realizarla en el software de Spider Checker. Para que en el software de Spider Checker la lectura de colores se pueda hacer mejor, una cosa que os aconsejo hacer antes de pasar la imagen a Spider Checker es recortarla. Si para otros usos vais a utilizar Spider Checker combinado con Spider Cube, la pieza que está arriba, ya tenéis la imagen aquí. Pero si queréis trabajar con comodidad en el software de Spider Checker, os aconsejo que recortéis la imagen justo al área de Spider Checker y la guardáis como una versión de la imagen anterior si queréis guardar las dos. Mientras no modifiquéis iluminación y color, la imagen sirve como patrón igualmente. Ya estamos en el software de Spider Checker, donde se realiza la otra mitad del proceso. Como veis, aquí tenemos una plantilla similar a la que hemos fotografiado y básicamente lo que vamos a hacer es abrir nuestra imagen fotográfica, superponer nuestra plantilla a esta y entonces lo que tiene el software son dos versiones de los mismos colores. La que el software aporta, que es una reproducción ideal, perfecta, sin ninguna variación con respecto a cómo deberían ser los colores de fábrica reproducidos sin ninguna alteración. Y nuestro resultado fotográfico después de haber utilizado una iluminación en concreto, unos objetivos, una lente, un sensor y un conversor RAW. Todos esos pasos, todos esos elementos pueden afectar a la reproducción del color y lo que va a hacer Spider Checker es analizar color por color en cada uno de estos cuadros cuáles han sido las diferencias que se han producido en nuestro proceso y generar un perfil que corrija cada una de esas divergencias.
Básicamente lo que hace es analizar las diferencias del color como debería haber sido a como lo hemos reproducido, cuantificar esas diferencias color por color y aplicarlas en un perfil en sentido contrario para que compensen nuestra incorrección al reproducir los colores. Como os he comentado antes, os aconsejo que utilicéis una imagen recortada, por lo que veréis ahora. Cuando abrimos nuestra fotografía, tenemos que superponerla a la estructura de cuadrados que tiene SpiderChecker. Cada uno de los cuadrados grandes es nuestra fotografía y cada uno de los cuadrados pequeños es el aportado por el software. Tienen que estar juntos para que SpiderChecker sepa dónde está el color que hemos fotografiado y su referencia numérica. Esto es muy intuitivo, tiene un cursor para poder mover los cuadrados y unas flechas para poder lanzarlo hacia los lados, arriba, abajo o empequeñecer o agrandar su tamaño de manera que lo podamos hacer coincidir. La cuestión es llevarlos más o menos al centro. ¿Veis? Ya tenemos una coincidencia de los cuadrados del software con nuestra imagen fotográfica. Si estuviéramos utilizando la imagen fotográfica original en la que empleábamos el SpiderChecker más el SpiderCube que estaba arriba, se podría utilizar igualmente en el programa, pero sería demasiado pequeño, entonces podríamos tener más riesgos porque la cantidad de píxeles medidos es menor. Bien, ya tenemos esto y ya está el trabajo. Una vez hemos hecho coincidir un cuadrado con otro, el software SpiderChecker ya sabe qué tiene que analizar y solo tenemos que elegir cómo queremos guardar la calibración y el modo. Cómo queremos guardar la calibración es muy explícito. Es guardar para Lightroom, guardar en ACR, es decir, en Adobe Camera Raw, en Photoshop CS6, que es lo que hemos hecho ahora, o si trabajáis con el software de Hasselblad Focus, también podéis elegir que se guarde en concreto para ese software. Los modos. Tenemos 3 modos. Saturación es el que nos permite obtener colores más vivos, más brillantes. Y retrato está más dedicado a reproducir los tonos de piel y maquillaje de una manera correcta. De hecho, la parte izquierda de SpiderChecker tiene una predominancia mayor de esos tonos. El modo colorimetría es el más versátil, es el que nos servirá tanto para unos casos como otros, exteriores, viajes, interiorismo, etc. Yo os aconsejo, cuando no sea un caso muy concreto de una sesión de retrato, o cuando por cualquier razón necesitéis saturación, os aconsejo que empleéis colorimetría como el modo más versátil. A partir de ahí simplemente elegís para qué programa queréis guardarlo, pulsáis guardar calibración y le asignáis un nombre, porque resulta útil que sepáis cuál es el preset que vais a aplicar en Photoshop y cómo localizarlo. Esto os puede servir para guardar diversos presets con diversos tipos de iluminación, con diversas lámparas, en diversos estudios en los que podáis trabajar, en diversos interiores que tengáis que volver, etc. En este caso voy a ponerle una referencia que a mí me resulte cómoda. De este modo puedo identificar con qué cámara está hecha y cuál es el trabajo en concreto. Pulso aceptar y no tengo que hacer nada más. Como indica el programa, la calibración se ha guardado. No os preocupéis por dónde se ha guardado. El software sabe exactamente dónde tiene que guardarlo. Ahora lo comprobaremos con Photoshop. Ya estamos de nuevo en Photoshop. Hemos vuelto a Photoshop y hemos abierto en Camera Raw 2 de las imágenes que realizamos en ese espacio en el que habíamos fotografiado el SpiderChecker. Después de fotografiar el SpiderChecker, convertirlo siguiendo las instrucciones del software, de su propio software, y realizar la calibración en el programa específico en el software de SpiderChecker, guardamos, dejamos al software de SpiderChecker que guardase por su cuenta nuestro perfil. Lo que nos toca ahora hacer es seleccionar las imágenes a las que queremos aplicar ese perfil. Pueden ser, como ya sabéis, en Camera Raw la cantidad de imágenes que queráis. Nos vamos a cargar ajustes en este menú de Camera Raw y si dejamos al programa que vaya a la carpeta a la que va habitualmente por defecto, es decir, la carpeta de Camera Raw Settings, los valores guardados en Camera Raw, aquí nos encontramos el que acabamos de guardar con nuestro programa de SpiderChecker.
Spider Checker sabe perfectamente dónde guardar las calibraciones y por eso nos pregunta si queremos guardarlo para Lightroom, para ACR o para Focus. Solo tenemos que seleccionar esos ajustes, abrirlos y se aplicarán en nuestras fotografías. Después de aplicar los valores, observamos nuestras fotografías y lo más normal es que veamos pocos cambios. Eso es bueno, no es malo. Es bueno porque quiere decir que nuestra capacidad de reproducir color es bastante fidedigna. Pero no obstante, seguro que se han producido cambios. ¿Dónde se producen esos cambios? Esos cambios no se producen en la antigua herramienta de calibración de cámara que tenía Camera Raw. Se producen aquí, en las pestañas HSL de tono, saturación y luminancia. ¿Veis estos pequeños cambios? Aquí no ha habido, pero en los amarillos hay +3, en los verdes -17, en aguamarinas -7, etc. En tono hay cambios, en saturación también los hay y en luminancia también. Estos pequeños cambios son los que ha producido el software de Spider Checker. Si no hubiésemos hecho ningún cambio, todo esto estaría a 0. Los valores por defecto son 0. Todas las modificaciones que podemos ver aquí son el resultado de la calibración que ha generado Spider Checker. Y todo esto, aunque sea poco perceptible, se está aplicando a nuestras imágenes. Sí que hay cambio. Esta es la imagen corregida y esta sería nuestra imagen sin ningún tipo de corrección. ¿Veis? Con todos los valores a 0. El cambio es sutil, pero es lo que buscamos realmente. Llegar a un nivel de sutileza que nos permita conseguir una reproducción del color muy fiel. Esto ha sido todo en este vídeo. Solo me quedan 2 recomendaciones para haceros. Si queréis utilizar los perfiles de corrección de cámara en Camera Raw, yo os aconsejo que primero realicéis la corrección de lente y después hagáis todo el proceso que hemos visto. Cuando tengáis que aplicar esos valores, por supuesto, a todas las imágenes seleccionadas le aplicáis primero la corrección de lente, la que corresponda en cada caso, y después aplicáis las correcciones de los perfiles. Si hay una única lente con la que habéis realizado todo el trabajo, el mismo perfil os valdrá. Si hay diversas lentes, yo os aconsejo que realicéis una fotografía de Spider Checker para cada una de las lentes y que esta corrección por lotes la hagáis para cada una de las lentes por separado. Si queréis ver esta misma corrección realizada para Lightroom, tenéis otro vídeo en nuestro canal de vídeos en el que encontraréis el mismo proceso completo realizado con Lightroom 5. Bien, esto es todo por hoy. Espero que os resulte útil, que os guste y si es así, os agradeceremos que lo compartáis en las redes sociales con vuestros contactos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.